tocó hablar sobre el capítulo 4, que habla sobre Tizacalco como patrimonio cultural y natural. Bueno, primero existe la definición de lo que es un patrimonio, ¿no? Que es el conjunto de bienes que un grupo o individuo heredan de sus antecesores. Estos pueden ser tangibles o intangibles. La lengua, por ejemplo, es un patrimonio intangible, porque aunque está y aunque lo dominamos y demás, no podemos palparlo, no podemos palpar la lengua. Tizacalco, por ejemplo, es un patrimonio tangible. Es una construcción que quedó legada a nosotros por los que antiguamente habitaron ahí, ¿no? Y bueno, también el libro nos hace referencia a las características que le dan a Tizacalco, al sitio como tal, esa, esa cualidad de ser un patrimonio. Nos habla de cómo fue una construcción que en su tiempo y aún ahora está en simbiosis con su entorno, ¿no? Es, un, es una forma de construcción que respeta el medio ambiente y utiliza los mismos materiales que de ahí vienen sin modificarlos, porque bueno, por ejemplo, las casas de concreto, que son las que más habitualmente hay en México, si bien los materiales, bueno, se puede ver por ejemplo el caso de la Sierra de Santa Catarina, ¿no? Que está minado y de ahí extraen grava y otras materias primas que se utilizan para conformar los materiales de construcción de las casas de concreto. Tizacalco, a diferencia de esto, utiliza recursos que se encuentran en la naturaleza pero sin modificarlos, ya que al igual que las terrazas, está construido con el principio arquitectónico de la piedra seca o a hueso, que tan solo es el apilamiento de piedras que se sostienen por gravedad. Bueno, esa es una de las características. Otra característica es que ese referente que da Tizacalco del tipo de arquitectura se puede encontrar en otras partes de la localidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto varias casas aquí o en Milpalta que son completamente de piedra, ¿no? Ahí ya incluyen alguna especie de cemento o algún mortero para sostenerlas, pero esencialmente es la misma técnica, ¿no? El apilar las piedras para conformar una barda o las paredes en sí de la casa. También, bueno, eso, el que sea Tizacalco un sistema que aprovecha y protege el medio ambiente donde está establecido, va de la mano con su modo de construcción y con las características que yo ya mencionaba con las terrazas. Otra cosa que menciona el libro en este capítulo es sobre cuál es la importancia de darle a un sitio o a algún patrimonio, más bien a algún sitio, esa característica de patrimonio. Y esas son, en principio, una consolidación identitaria, ya que los que son los pobladores o los que habitan cerca de donde se encuentra este sitio, ven reflejado en él el legado, ¿no? Que dejaron sus antecesores y por lo tanto construyen una identidad respecto a todo lo que acarrea la construcción, ¿no? Porque la construcción es tan solo lo que podemos ver de primera mano, lo que está ahí más presente, pero también está todos los demás vestigios que son más pequeños y que están más ocultos, como bien los pedazos de vasija o de otros utensilios que nos van dando una explicación de cómo eran los medios de vida de los pobladores de tal o cual lugar y cómo es que se asemejan a los nuestros, por lo tanto, la herencia que hemos recibido de ellos. Otra cosa, ya en otras cuestiones, es el beneficio económico para
los pobladores de las zonas que se declaran como patrimonio, ya que, bueno, la declaratoria de patrimonio acarrea que haya una creación de infraestructura, ¿no?, que beneficie la zona, como caminos asfaltados, luminarias, agua potable, conservación de la zona tanto en el punto de vista ecológico como arqueológico, ¿no? Entonces, pues si digamos Iztacalco fuera declarado un patrimonio cultural de la humanidad, se iniciarían mayores trabajos para su preservación, tanto de las estructuras en sí como del ambiente que lo rodea, ¿no? Y lo cual es muy necesario, ya que en su caso, por ejemplo, o en el de las fosas que están allá arriba, que también mencionaban, pues se puede ver cómo empieza a chocar, ¿no? Ese es el ambiente natural, el vestigio en sí y las nuevas construcciones que forman los humanos de la actualidad, porque pues al fin y al cabo estos patrimonios se encuentran en terrenos, ¿no?, que la gente utiliza tanto para sembrar y trabajar como para construir y habitarlos, ¿no? Entonces empieza a chocar esos aspectos y provoca la pérdida del patrimonio en sí, ¿no?